Muy bien, bienvenidos a esta siguiente sesión educativa. Mi nombre es Jan Sanabria, soy socorrista de la Cruz Roja Venezolana y el coordinador de seguridad vial de la seccional Carabobo Valencia. Para comenzar este segundo módulo de primeros auxilios, hoy vamos a hablar acerca de la conducta a seguir ante una emergencia. ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir y cuáles son las cosas que no debemos hacer al momento de atender una emergencia? Para comenzar, vamos a definir qué son los primeros auxilios. Encontramos que corresponden a la primera ayuda que recibe una persona ante una situación de emergencia, bien sea un hecho vial, un accidente doméstico, en el colegio, en la universidad, en cualquier contexto. Y esta puede iniciar desde una llamada telefónica hasta la atención física de la víctima. Aquí es importante mencionar que no siempre los primeros auxilios van a ser una atención física, sino que muchas veces también pueden corresponder simplemente a escuchar a una persona, a acompañarla en un momento de tristeza, de angustia, de depresión, y esto corresponde a lo que conocemos como primeros auxilios psicológicos, lo cual vamos a estudiar en el módulo número 3 de esta formación. Tenemos también que los objetivos de los primeros auxilios son tres. El primero de ellos, conservar la vida, ¿no? La vida de la persona que estamos atendiendo, la vida de nuestro equipo, la vida de los testigos que están allí dentro de esa emergencia. En general, vamos a conservar la vida de todas las personas que se involucran en la situación de emergencia. Evitar las complicaciones físicas y psicológicas. Bien sabemos que toda emergencia deja grandes consecuencias, algunas más graves que otras, y es nuestro deber como socorristas, como prestadores de primeros auxilios, evitar que esas complicaciones aumenten cada vez más. Por eso nosotros cada vez que vamos a atender a una persona debemos considerar si eso que vamos a hacer realmente es un beneficio o un riesgo o una complicación para esa persona. El siguiente de ellos, bueno, aliviar el sufrimiento del dolor físico. No sé si recuerdan dentro de los principios que nos caracterizan a nosotros como cruzrojistas, el más importante de ellos tal vez es la humanidad, la cual nace precisamente de eso, de aliviar el sufrimiento humano. Fíjense que aquí dentro del objetivo de los primeros auxilios también se establece este principio, el cual debemos tener en cuenta al momento de atender a una persona. ¿Qué debo hacer al momento de atender una emergencia? Aquí tenemos una lista de los principales consejos que nos dan a nivel internacional para el momento en el que vamos a atender una emergencia. El primero de ellos, mantener la calma, ¿no? Este tal vez puede convertirse en un reto en algunas escenas que cuando vamos a atender una emergencia, porque una emergencia es precisamente eso, no es una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, un momento donde la adrenalina emerge en las personas y comienzan a tal vez a reaccionar de diferentes maneras. Por eso nosotros como socorristas o prestadores de primeros auxilios debemos siempre mantener la calma, porque es precisamente con la calma donde vamos a tomar las decisiones más oportunas y correctas por ese paciente para evitar las complicaciones y conservar su vida. Y de esa manera cumplir con los objetivos que mencionábamos anteriormente de los primeros auxilios. Asegurar la escena. Toda escena donde ha ocurrido una emergencia es potencialmente peligrosa, ¿no? Nosotros al momento de atender una emergencia, debemos, por supuesto, evaluar que ese terreno donde nosotros vamos a ofrecer, ¿ok? Nuestra ayuda es segura, no solamente para la víctima, sino también para nosotros mismos. Les coloco un ejemplo. Imaginemos que estamos en una autopista a las 10 de la noche y ha ocurrido un hecho vial. Nosotros que también estamos transitando por esa zona, nos percatamos del accidente y intentamos ofrecer nuestra ayuda. Pero ¿qué ocurre en una autopista a las 10 de la noche, donde además ha ocurrido una emergencia? Imagínense ustedes todos los factores de riesgo que encontramos en esa escena. El primero de ellos, por supuesto, estamos en una autopista, probablemente vengan más vehículos a gran velocidad que pueden impactar contra el vehículo que ya ha tenido el accidente de tránsito y perjudicar a la víctima que ya está allí en esa emergencia y perjudicarnos a nosotros que simplemente estábamos prestando primeros auxilios. El siguiente factor de riesgo, bueno, el tema de seguridad. Estamos en una autopista, 10 de la noche, donde probablemente el alumbrado público no sea el más adecuado. Entonces, allí hay otro factor de riesgo que debemos considerar. Y por último, los factores de riesgo propios del vehículo, como lo son el combustible, el tema de la electricidad del vehículo, que ya aumentarían los riesgos de esa escena. Entonces, nosotros debemos siempre asegurar que la escena donde vamos a prestar nuestra ayuda sea adecuada, sea segura tanto para la persona a la que vamos a ayudar como para nosotros mismos. Identificarnos. ¿Por qué identificarnos es importante?
Nuevamente les coloco el mismo ejemplo, ¿no? Estamos en la autopista, pero en esta oportunidad no estamos atendiendo a alguien más, sino que nos van a atender a nosotros. Fuimos nosotros los que tuvimos el accidente. Y de repente se nos acercan tres personas en ese ambiente, autopista 10 de la noche, un accidente de tránsito, se nos acercan tres personas a decir que nos van a ayudar, que empiezan a tocarnos, que empiezan a decirnos que nos van a llevar para otro lugar. Por supuesto, la situación de estrés y de ansiedad va a aumentar porque hay tres personas que no conozco, son totalmente desconocidos y que no sé qué es lo que van a hacer realmente conmigo. Por eso identificarse es un paso muy importante, decir nuestro nombre, nuestro apellido, que sabemos de primeros auxilios y que estamos allí para ayudar. Una vez que nos hemos identificado, debemos solicitar la autorización al lesionado para ser atendido. Y ustedes pensarán que, bueno, esto es un paso sumamente tonto, pero realmente la persona está en todo su derecho de decidir si quiere ser atendido o no. Por eso, una vez que nos presentamos con nuestro nombre y apellido, le decimos que sabemos de primeros auxilios y que estamos allí para ayudarlo, debemos ver cuál es la actitud que tiene ese paciente y si realmente nos está permitiendo ofrecerle nuestra ayuda y atenderlo. Tener seguridad de lo que vamos a hacer, si no, no lo hagamos. Si nosotros no estamos seguros de la maniobra que vamos a implementar, si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, simplemente activemos el sistema de emergencia a través de una llamada telefónica y esperemos que llegue ayuda profesional, ¿ok? Porque podemos complicar la situación si no tenemos seguridad de lo que estamos haciendo. Permanecer siempre con el lesionado. Una vez que usted ha comenzado a atender a una persona, lo más correcto es que usted lo acompañe hasta el momento en el que comienza a recibir ayuda profesional, porque, bueno, es una vida que usted está tratando, ¿no? Y además todas las maniobras y todas las técnicas que usted haya implementado en él, usted debe reportarlas a ese profesional para que sepa qué fue lo que ya usted hizo previamente con ese lesionado. Demostrar el liderazgo. Un tema muy importante, ¿no? Desde el preciso momento en el que nosotros llegamos a una emergencia, debemos demostrar el liderazgo para mantener la calma, para asegurar la escena, para evitar todas esas consecuencias y todos esos riesgos que puedan haber allí, y además para tomar las decisiones correctas y dirigirlas a nuestro equipo, al equipo de trabajo que nos esté acompañando. Comunicarse continuamente con el lesionado, con su familia o con los acompañantes. Toda persona, así como tiene derecho a decidir si va a recibir atención por parte de nosotros, también tienen derecho a saber qué es lo que estamos haciendo con ellos. Si usted está colocando una venda, haciendo compresión sobre una herida, usted debe hacérselo saber a su paciente, ¿ok? Todo lo que usted haga, bien sea tomar los signos vitales, medir esa frecuencia cardíaca, medir esas pulsaciones, la frecuencia respiratoria, todo eso usted debe manifestárselo al paciente y de igual manera si lo va a trasladar a un centro asistencial, todo procedimiento debe ser autorizado y, por supuesto, previamente notificado por el paciente en el que usted está atendiendo en ese momento. De ser necesario, llame rápidamente a los servicios de emergencia. Por supuesto, si estamos atendiendo una emergencia que requiere ayuda profesional, lo primero que vamos a hacer nosotros es activar el sistema de emergencia y pedir que venga esa ayuda profesional al momento y en el lugar donde nosotros estemos con el lesionado. Observar, pensar y actuar. Fíjense el orden en que nos los ponen. Observar, pensar y actuar. Si nosotros invertimos este orden y actuamos antes de pensar o actuamos antes de observar, estamos a un 100%, casi 99, casi 100% de cometer errores. Y estos errores, por supuesto, se pueden pagar con la vida de esa víctima, incluso con la vida de nosotros mismos. Entonces, debemos mantener este patrón, observar, pensar y actuar. Cosas que no debemos hacer al momento de atender una emergencia. Emitir comentarios o gestos con respecto a la condición del lesionado. Un ejemplo muy común que yo pongo en mis clases es, bueno, imaginemos que estamos en el mismo escenario, estamos atendiendo un accidente doméstico, una mamá que estaba cocinando y que sufrió un accidente donde se vio perjudicado su rostro por una quemadura. Nosotros no vamos a llegar a esa emergencia teniendo palabras, comentarios, gestos que tal vez hagan sentir mal al paciente. Es decir, nosotros no vamos a llegar colocando una cara de impresión cuando veamos a esa víctima, ¿ok? No vamos a llegar haciendo comentarios en el caso de que encontremos a una persona en graves condiciones, no vamos a decir, no, bueno, ya este paciente está listo, está casi muerto, porque es una persona y esa persona tiene familia, hay testigos, hay acompañantes. Imagínense que ustedes lleguen y lo primero que escuchen esas personas cuando llega usted como prestador de primeros auxilios es decir, no, ya este está listo, ya
Este está que se muere. Imagínense la esperanza casi al 0% que van a tener esas personas. Además que nosotros como prestadores de primeros auxilios no estamos autorizados para emitir ningún tipo de declaración de una emergencia. Para eso están los organismos profesionales, para eso están los mismos médicos que son los únicos responsables de dar declaraciones en el caso de que el paciente haya fallecido y además establecer cuáles son los criterios en los cuales se encuentra esa víctima, ese lesionado. No debemos permitir que se acerquen desconocidos a la persona lesionada, ¿ok? Para evitar aumentar esas complicaciones, para además garantizar la seguridad de la escena, la seguridad de nosotros y la seguridad de esa persona a la cual estamos atendiendo. Dejar sola a la persona lesionada, como ya les mencionaba hace un momento. Muy importante aquí, administrar cualquier tipo de medicamentos al lesionado. Nosotros como prestadores de primeros auxilios no estamos autorizados para administrar ningún tipo de medicamento sin autorización o sin la presencia de un médico. Únicamente son los médicos quienes están autorizados para ordenar, indicar la administración de un medicamento en un paciente. Y por supuesto no podemos sustituir el derecho facultativo de los médicos y paramédicos. Si estamos en una escena donde hay un médico o hay un paramédico, no vamos nunca a llevarle la contraria a las decisiones que él esté tomando porque ya es una persona profesional que está encargándose de la escena. Entonces no vamos a llegar nosotros, así como tenemos acá la foto de Doctor House, a creernos que sabemos más que ellos porque ya ellos son profesionales y además nosotros simplemente lo que podemos hacer es apoyarlos, decirle que sabemos de primeros auxilios y que en caso de necesitar algún tipo de apoyo, estamos allí para ellos, para ayudarlos. La Cruz Roja Mexicana nos establece esta lista de principios de atención de una emergencia, donde fíjense que en 7 pasos nos hacen recordar cuáles son las cosas que debemos hacer. El primero de ellos es evaluación y control de la escena, ya sabemos por qué. El segundo de ellos es la bioseguridad. El tercero, evaluación primaria del lesionado, solicitud de ayuda, evaluación secundaria del lesionado, la aplicación de los primeros auxilios y el traslado del lesionado a un centro asistencial. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Evaluación y control de la escena. ¿Es la escena segura? ¿Qué pasó? ¿Cuántos lesionados hay y en qué condiciones están? Estas son preguntas básicas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de atender una emergencia. Aquí la imagen nos coloca otro ejemplo. Un accidente doméstico donde estaba una mujer cocinando y de repente comenzó a incendiarse la cocina. ¿Esa escena es realmente segura para esa víctima? Para nosotros como prestadores de primeros auxilios, ¿es segura la escena? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió ese incendio? ¿Fue con aceite? ¿Fue con el agua hirviendo, agua caliente, líquidos en ebullición? ¿Cómo fue que ocurrió ese accidente? ¿Cuántos lesionados hay y en qué condiciones están? ¿Estaba esa mujer sola? ¿Estaba acompañada por otros adultos o incluso por niños? ¿Ok? ¿En qué condiciones están ellos? Todas estas preguntas debemos nosotros tenerlas en cuenta al momento de atender una emergencia. Por supuesto, no es que nos vamos a detener 10, 20, 30 minutos pensando cuáles interrogantes vamos a hacer, pero sí son situaciones en las cuales debemos pensar, recuerden la primicia, observar, pensar y actuar, para que al momento de actuar evitemos todas esas consecuencias en la mayor cantidad posible, tanto para la víctima como para nosotros mismos. Otro, además, fíjense que en este caso de accidentes laborales, les hago la pregunta, ¿qué otro riesgo ven ustedes allí nada más en la fotografía? Si se dan cuenta, hay cuchillos a un lado de la imagen, ¿no? El mismo estrés, la misma ansiedad puede convertir esos cuchillos como unos instrumentos, como unas armas, tal cual como son, y pueden aumentar la escena. El hecho de que haya una tubería de gas conectada a esa cocina, o que sea una cocina eléctrica, y entonces estamos hablando de que hay electricidad que está allí involucrada también en la situación de la escena. Son muchas cosas que entran en juego y que debemos siempre tomar en cuenta para evitar complicaciones y evitar aumentar esos riesgos. La bioseguridad, ¿ok? El siguiente paso que nos establece, como les comentaba hace un momento, la Cruz Roja Mexicana, es ese conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Este es un concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud y es simplemente
En pocas palabras, protegernos de todos esos riesgos que nos puedan causar alguna enfermedad infectocontagiosa, como lo es el SIDA, como lo es la hepatitis, ¿ok? Enfermedades que se pueden adquirir por el contacto con el fluido corporal, por algún fluido corporal como es la sangre, la saliva, ¿ok? Y que debemos, por supuesto, tener en cuenta al momento de atender una emergencia. ¿Cómo nos vamos a proteger nosotros y al mismo tiempo cómo vamos a proteger a ese lesionado? Utilizando guantes, mascarillas, lentes de seguridad, cascos, y que además en el contexto actual que estamos viviendo por la situación de pandemia, son instrumentos que siempre deben acompañarnos, no solamente a nivel prehospitalario, sino también a nivel intrahospitalario, y que debemos tener siempre en cuenta. No debemos atender nunca a un paciente que esté sangrando, a un paciente que esté expuesto a fluidos corporales sin utilizar guantes, ¿ok? Esa es la única barrera que nos va a proteger a nosotros y que va a proteger también a esa víctima, a ese lesionado al cual estamos atendiendo. Por supuesto, como les mencionaba hace un momento, el contexto de pandemia ahorita nos obliga a estar utilizando siempre la mascarilla, ¿no? El uso de el tapabocas en todo momento. Si vamos a atender a una emergencia, ahorita, por supuesto, es mucho más importante, casi obligatorio que todo paciente se atienda con el uso correcto de la mascarilla para evitar el riesgo, por supuesto, de infectarnos por coronavirus. La evaluación primaria del lesionado constituye a esa primera evaluación que le ofrecemos a la persona a través de un proceso ordenado para detectar y controlar los problemas que amenazan la vida a corto plazo. Muy importante aquí, a corto plazo, los cuales son los relacionados con la respiración y la circulación. Esta evaluación primaria la vamos a establecer nosotros en una mnemotecnia que es la del doctor Kapp. Probablemente algunos la hayan escuchado o algunos lo vayan a encontrar en internet como doctor ABC. Pero desde hace un tiempo hubo una actualización donde la estudiamos y la aplicamos ahora como doctor Kapp. Este doctor Kapp corresponde a una serie de pasos que nosotros cumplimos al momento de atender una emergencia y fíjense que corresponde cada una a una palabra en inglés traducida al español. La D nos hace referencia al peligro, nuevamente nos dice esta mnemotecnia que debemos evaluar la escena en la cual estamos atendiendo a esa persona. La R corresponde a la respuesta, está ese paciente respondiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a una distancia prudencial, pero no encima del paciente, ¿ok? Pendiente con eso, no encima del paciente, sino a una distancia en la cual nosotros le podamos preguntar, señor, señora, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Hacerlo en 3 oportunidades y esperar si la persona me genera algún tipo de respuesta. Si la persona no me da ninguna respuesta, por supuesto yo me acerco y lo siguiente que voy a hacer es medir los signos vitales para asegurarme de que esa persona esté viva, ¿no? El siguiente punto corresponde a la circulación, una C, control de hemorragias. Aquí es donde viene la actualización de la cual les estaba mencionando, porque se dieron cuenta a nivel internacional de que la principal causa de muerte en los accidentes y en cualquier tipo de emergencia eran las hemorragias, ¿no? Entonces debemos darle prioridad a la atención, al control de esa hemorragia y por eso se establece ahora la mnemotecnia como doctor CAP, no doctor ABC, sino que la C del control de hemorragias pasa a tener prioridad por encima de los siguientes pasos, ya que si una persona está presentando problemas respiratorios y nosotros al mismo tiempo está teniendo problemas respiratorios, está teniendo también una hemorragia masiva y nosotros nos detenemos principalmente a corregir o a atender el problema respiratorio, estamos perdiendo al paciente por la hemorragia, que es la principal causa de muerte a nivel de traumatismo. Entonces debemos siempre tomar en cuenta este control de hemorragia y darle prioridad. La A corresponde a lo que es la vía aérea. En la vía aérea, por supuesto, vamos a revisar que la vía aérea no esté siendo obstruida por ningún tipo de objeto. Esto lo realizamos en la guía que les envío con esta clase. Van a encontrar una maniobra que se llama maniobra frente-mentón. Incluso tienen una imagen allí en la guía donde colocamos las manos en la frente del paciente al mismo tiempo que lo colocamos en el mentón y hacemos una especie de hiperextensión del cuello y nos permite visualizar que la víctima no esté teniendo una obstrucción en su vía aérea, ¿ok? Que le esté impidiendo respirar. El siguiente punto corresponde a la respiración. En la respiración vamos a evaluar si el paciente está teniendo una frecuencia respiratoria adecuada
y lo hacemos a través de una técnica que conocemos como MES, M-E-S. Esta técnica nos orienta a mirar, escuchar y sentir la respiración que es de la persona a la cual estamos atendiendo. La técnica correcta nos dice que debemos arrodillarnos con las dos rodillas en el suelo, acercar nuestra cabeza observando el tórax. De esa manera vamos a mirar si el tórax está teniendo una elevación al momento de la respiración o el abdomen. Vamos a escuchar si está saliendo aire de la nariz o de la boca del paciente y de igual manera vamos a sentir esas respiraciones. Eso es la técnica MES que utilizamos para evaluar la respiración de una víctima. Pero muy pendiente con esto porque ahorita en el contexto de pandemia que estamos viviendo, eso implica un riesgo, ¿no? Acercarnos tan, tener esa proximidad con el paciente al cual estamos atendiendo, implica un riesgo. Entonces, si vamos a aplicar esta técnica, debemos hacerlo de manera correcta, utilizando todo el equipo de bioseguridad que ya les he mencionado, y por supuesto, de esta manera nos estamos protegiendo en el caso de que sea un paciente con coronavirus o con cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Y por último, la última C corresponde a los componentes circulatorios, como lo es el llenado capilar, la calidad del pulso y el estado hemodinámico que tenga ese paciente. Aquí evaluamos propiamente lo que es el pulso, vemos si la persona está recibiendo buena cantidad de sangre, está en un estado hemodinámico estable, ¿ok? Y esos son datos que nosotros le reportamos posteriormente al médico o al personal prehospitalario profesional que llegue a la escena de la emergencia. La solicitud de ayuda consiste en alertar a los servicios de emergencia como servicios de emergencias médicas, policía, bomberos o alguien con la capacidad y el deseo de ayudar. En Venezuela, a nivel nacional, el número único de emergencia es el 911, ¿ok? Siempre que nosotros estemos atendiendo una emergencia que tenga gran severidad, lo primero que vamos a hacer es activar ese sistema de emergencia, ¿ok? Para que venga una ambulancia y nos asista de manera profesional para poder ayudar de manera adecuada a ese paciente. Muy bien. Cuando nosotros hacemos la llamada, hay ciertos datos que debemos suministrar a ese operador. Lo primero es qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la emergencia? La dirección exacta y el punto de referencia, un número de teléfono, el nombre del auxiliador, la cantidad y condiciones de los lesionados y la ayuda que se está requiriendo. Pero aquí yo les voy a dar a ustedes una nueva fórmula, una nueva recomendación, y es que lo primero que digamos al momento de atender una emergencia, cuando usted haga la llamada telefónica, es el lugar donde se encuentran. Eso va a ser lo primero que usted va a decir, porque por ejemplo en nuestro país hay muchas veces fallas con las comunicaciones, ¿ok? No hay suficiente cobertura en algunos espacios y simplemente con que el operador haya escuchado el lugar donde usted se encuentra, ya va a saber que allí está ocurriendo una emergencia. Y si a usted por fallas de comunicaciones se le cayó la llamada o no pudo, no le dio tiempo de terminar de dar la otra, el resto de la información, ya el operador sabe que debe enviar una unidad a ese lugar que usted le ha dicho para que le ayude y le preste la asistencia que usted está requiriendo. Entonces yo comienzo mi llamada diciendo el lugar donde me encuentro. Por ejemplo, estoy en la avenida Bolívar Norte de Valencia a la altura de Farmatodo, por colocar un ejemplo. Ya simplemente con que usted haya dicho la dirección, el operador va a saber que allí está ocurriendo una emergencia. ¿Qué pasó? Bueno, mira, estoy en la avenida Bolívar Norte de Valencia, a la altura de Farmatodo. Tenemos a una persona convulsionando. Necesitamos llevarlo a un centro asistencial, por lo cual requiero una ambulancia. ¿Ok? Ya usted allí le está dando mayores datos, lugar, qué pasó, cuántas personas son, qué fue lo que está ocurriendo, una convulsión y cuál es la ayuda que está requiriendo, una ambulancia para poder trasladarlo a un centro asistencial. La evaluación secundaria consiste en evaluar a la persona lesionada cuidadosa y ordenadamente para buscar lesiones u otros problemas que no constituyen una amenaza inmediata contra la vida. Si recuerdan, la evaluación primaria era la atención a esas amenazas, a esas lesiones que comprometían la vida del paciente en el momento. Ya la evaluación secundaria, vamos a evaluar las lesiones u otros problemas que no constituyen una amenaza inmediata contra la vida de la persona y que algunas veces no son visibles, pero pudieran causar problemas si no se tratan a tiempo. Aquí vamos a
implementar estos 3 pasos siguientes, que es una entrevista al lesionado, a los acompañantes o a los testigos. Si estamos con el lesionado y vemos que esa persona ha tenido una caída por sus propios pies, por la cual está un poco dispersa, ¿ok? Tiene alguna alteración del nivel de conciencia, nosotros podemos hacerle preguntas a él: ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? Indícame, ¿ok? ¿Dónde sientes dolor? Y en caso de que él no me pueda dar la respuesta, no me pueda referir exactamente dónde está teniendo el dolor, podemos utilizar a los testigos o a los familiares que lo estén acompañando, ¿ok? Interrogar a esa persona o a esas personas para que podamos recibir mayor información y de igual manera la podamos suministrar al profesional que nos va a recibir a ese paciente. Valoración de los signos vitales. La siguiente clase de este módulo es precisamente signos vitales. Allí van a aprender de qué manera se miden los signos vitales y la exploración física desde la cabeza hasta los pies. Una vez que nosotros hemos solicitado la información, las preguntas que ya conocemos, entonces vamos a comenzar a explorar a la persona tocándola desde la cabeza hasta los pies de manera prudente, muy bien, de manera respetuosa, para explorar cuáles son esas lesiones que, aunque no amenacen la vida de la persona, la puedan complicar a futuro. No amenazan la vida en el instante, en el momento de la emergencia, pero a futuro pueden desencadenar otros problemas. ¿Ok? Bueno, por último, la aplicación de los primeros auxilios consiste en llevar a cabo las técnicas básicas para el control de la emergencia, luego de haber realizado la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Esto va a depender de la emergencia que estemos tratando. Si es una quemadura, va a cumplir sus pasos; si es una hemorragia, va a cumplir sus pasos; si estamos atendiendo una fractura, una luxación, un esguince, una parada cardiorrespiratoria. Cada una de ellas tiene sus características propias y las van a aprender en cada una de las clases siguientes. Y bueno, por último, el traslado del lesionado a un centro asistencial. Si la emergencia excede el alcance de respuesta de los auxiliadores, lo ideal es trasladar al lesionado a un centro asistencial donde reciba atención médica de acuerdo a sus necesidades. Si estamos, por supuesto, atendiendo a una persona que simplemente está presentando dolor de cabeza, está presentando fiebre, no hay mayores síntomas, y usted considera que dándole consejos, aplicándole tal vez unos primeros auxilios en casa, hidratación, no es necesario llevarlo a un hospital, lo pueden hacer, ¿ok? Manteniendo siempre ese paciente en observación. Pero si estamos hablando de un paciente que recibió una quemadura de segundo o de tercer grado mientras estaba trabajando, ese paciente obligatoriamente necesita ser atendido en un centro hospitalario, en un centro asistencial. Generalmente, antes de trasladar a un lesionado, se debe estabilizar en el sitio de la emergencia. Generalmente, no siempre se cumple esto porque va a depender de los equipos que tengamos y de, por supuesto, las personas que estén en el lugar. Si usted está atendiendo a una persona que ha sufrido un hecho vial y está usted solo, probablemente no tenga la capacidad de estabilizar a todas las víctimas antes de trasladarlo a un centro asistencial. Lo que quiere decir asegurar la respiración, el pulso, controlar las hemorragias, atender las heridas o las quemaduras, inmovilizar fracturas y otros. Esto es lo que se busca hacer antes de trasladar al paciente, incluso durante el traslado, para que el paciente llegue al centro hospitalario con un control previo, ¿ok? Prehospitalario, y que sea de fácil acceso o de mayor pronóstico para el personal intrahospitalario que lo está recibiendo. Otra conducta que tenemos a la hora de atender una emergencia es la conducta paz. Es tal vez una de las conductas más fáciles eh, que podamos aplicar al momento de atender una emergencia. Es más sencilla. Y esto corresponde a lo que es proteger, alertar y socorrer. Es básicamente un resumen de todo lo que hemos hablado. Proteger. ¿Proteger a quién? Protegernos a nosotros, al lesionado, a los familiares y a los testigos. ¿De qué manera lo hacemos? A través de la bioseguridad, evaluando que esa escena sea segura. ¿Ok? Si recuerdan lo que hablábamos hace un momento, es exactamente lo mismo. Alertar. ¿A quién vamos a alertar? Por supuesto, a aquellos organismos que son los primeros respondedores, activar a los servicios de emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una llamada telefónica. Socorrer, ¿de qué manera? Bueno, aplicando los primeros auxilios mientras que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo. Nunca vamos a hacer algo, nunca vamos a aplicar una maniobra de la cual no estemos seguros, de la cual no conozcamos, ¿ok? Si usted no sabe aplicar un vendaje, no lo haga, porque probablemente con ese vendaje usted va a perjudicar más a la persona. Si usted no sabe hacer un control hemodinámico, no sabe aplicar un método de hemostasia en una hemorragia, no lo haga, ¿ok? Si usted no está lo suficientemente seguro de hacer algo para ayudar a esa persona,
no lo haga. Espere, pida ayuda a través del teléfono, pida ayuda a las personas que están alrededor de usted y probablemente de esa manera le está ofreciendo la mejor ayuda a esa víctima. Entonces, si se dan cuenta, con estas 3 letras, con la conducta paz, hacemos un resumen de todo lo que hemos venido hablando en esta clase. Proteger, alertar y socorrer. Principios básicos para atender una emergencia. Y bueno, ya con esto cerramos esta clase, no sin antes de darle las gracias por el compromiso que están teniendo en formarse como promotores de salud vial. Para mí de verdad es un orgullo y un honor estar compartiendo esta información con ustedes. Espero que sea de gran provecho. Bueno, allí tienen mi red social por la cual podemos comunicarnos en caso de que tengan alguna duda, en caso de que tengan alguna inquietud con respecto a esta clase. Voy a estar siempre a la orden para responderles. Así que bueno, con esto finalizamos esta clase y nos vemos más adelante. Que estén muy bien.